libro de Jueces, hermanos, encontramos primero un prólogo de los primeros capítulos 1, 2 y 3, donde nos dice de qué se trata todo el libro de Jueces. Y de lo que se trata es de la vulnerabilidad humana cuando nos alejamos de Dios. El libro de Jueces habla de cómo una generación de israelitas se olvidó totalmente, desconoció a Dios y comenzó a caer en un ciclo de pecado. Se olvidaban de Dios y comenzaban a adorar nuevos ídolos que no conocían, pero los conocieron. Se comenzaron a mezclar con pueblos paganos que no tenían temor de Dios, y las prácticas que cometían los pueblos vecinos las comenzaron a cometer pues los israelitas. De esa manera se fueron alejando poco a poco de Dios y se fueron acercando más y más al pecado. Pero en el libro de Romanos, nosotros en el Nuevo Testamento podemos recordar que dice que la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Entonces nosotros podemos entender que también la práctica del pecado, el alejarnos de Dios, nos viene a dejar en consecuencias críticas. Nos viene el pecado en nuestra vida viene a dar fruto de crisis matrimonial, crisis familiar, crisis social, crisis mundial, porque el pecado está a todo lo que da, pues, y nosotros lo permitimos, porque ese es el punto clave aquí. Cuando nosotros permitimos que el pecado gobierne nuestros impulsos, pensamientos, decisiones, entonces el pecado nos gobierna. Es lo que sucedió en el libro de Jueces. Y hay un ciclo repetitivo. En el ciclo repetitivo es que el pueblo se alejaba de Dios, como ya dije. Entonces Dios levantaba un pueblo más fuerte que él y los dominaba y los esclavizaba, pues los sometía, los hacía vivir años difíciles. Así como nosotros cuando pasamos años difíciles, pruebas, dificultades, no sé, tentaciones. Entonces el pueblo estaba ahí hasta que se cansaba el pueblo, no podía más, entonces clamaba a Dios. Clamando a Dios, Dios respondía y los libertaba mediante unos libertadores. O sea, Dios, cuando el pueblo clamaba, cuando ya no aguantaba más la situación, clamaba a Dios, Dios lo salvaba levantando un libertador por turno, ¿sí? Eso ya lo mencionamos en algunos domingos atrás. Esos libertadores nosotros los conocemos como los jueces, como los líderes que Dios levantó para salvarlos. Entonces nosotros ya vamos avanzando en el libro de Jueces, nos damos cuenta cómo el alejamiento de Dios vuelve cada vez de continuo hacia el mal, hacia la maldad, por el pecado en el corazón de los israelitas. Ok, pero también tenemos algo, hermanos, que esos libertadores que Dios levantaba liberaban al pueblo de la situación de crisis que estaba. Y sí, salían y estaban bien. Y el pueblo comenzaba a recordar a Dios, a conocer a Dios como un Dios que los ama, que escucha sus oraciones y que los salva. Pero también en el libro de Jueces podemos notar que cada que moría uno de esos libertadores, el pueblo otra vez volvía al pecado. Entonces nosotros en el libro de Jueces podemos hacer una comparación con el libro de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Discípulo de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés lideró al pueblo desde Egipto hasta el desierto y desde el desierto hasta la puerta de la tierra prometida? Pero allí murió Moisés. Antes de morir Moisés les dijo: miren, estos son los mandamientos de Dios, ustedes tienen que vivir conforme a estos mandamientos. O sea, Moisés fue un gran líder, dice, el más manso de todo el mundo, dice la Biblia, en su tiempo. O sea que aguantó al pueblo. Después Moisés heredó el liderazgo, delegó a Josué. Josué le tocaba entrar a la tierra prometida, trabajar por la tierra, luchar y conquistar. Y eso hizo Josué. Había un liderazgo continuo
Pero en el libro de Jueces, hermanos, nosotros vemos que Dios levanta líderes y cuando muere, el pueblo se tira a la milonga, al pecado, y viene a volver la crisis a su vida, pues. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esas comparaciones teológicas en el libro de Josué y en el libro de Jueces? Podemos entender que el pueblo de Dios, la iglesia, no consiste nada más en líderes carismáticos, que son buenos, algunos buenos para predicar, algunos buenos para liderar, algunos buenos para administrar, algunos buenos para evangelizar. No se trata de que haya carisma y ya, sino que el pueblo tenga una escuela de formación bíblica, donde se siembre en los corazones de todas las generaciones, adultos mayores, adultos, jóvenes y niños, continuamente que se siembre los mandamientos de Dios en el corazón de la generación, para que no vaya a suceder como en el libro de Jueces, que nomás se moría un líder y el pueblo corría al pecado, se tiraba a perder, se olvidaba totalmente de Dios, y Dios tenía que venir a sacarlo del muladar una y otra vez. Eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Jueces. Uno de los últimos jueces se llamó Sansón. Y miren cómo eran líderes carismáticos que funcionaron por la misericordia de Dios, pero no funcionaron porque ellos deseaban. Desde bebé, un ángel, desde antes de nacer, un ángel le anunció a sus padres: les va a nacer un hijo, a Manoa y su esposa, un hombre que se llamaba Manoa. Entonces nació Sansón, le pusieron Sansón. Él era un niño dedicado desde nacimiento al Señor. Ese es un perfil de los líderes carismáticos. Este hombre creció, se hizo joven, adolescente, quinceañero, veinteañero. El poder del Espíritu estaba en él. Dios había prometido salvar al pueblo que estaba subyugado en ese tiempo a través de ese líder, de Sansón. Pero a Sansón no le interesaba mucho Dios, y no le interesaba mucho el voto que sus padres habían hecho con Dios con respecto a él. Él no tenía que cortarse el cabello, no tenía que probar vino, y tenía que dedicarse a la santidad, es decir, a buscar a Dios y a servir a Dios, a cultivar su corazón, su mente, su conocimiento, en eso, en la comunión con Dios y en servir a otros por amor a Dios. Era todo. Pero a este tipo le gustaba visitar los barrios ajenos a él, los barrios idólatras. En vez de mirar la belleza de las mujeres en el pueblo de Dios, iba en busca de la belleza de otros pueblos, de otras mujeres de otros pueblos. Y luego se enamoraba, era bien coquetón, era bien enamorado. Entonces iba por allá, le gustaba cómo pestañaban los ojitos azules aquellos, y venía con su papá y: consígueme esa mujer. Oye, pero aquí hay tantas mujeres bonitas para ti. Sí, pero a mí me gustó aquella. O sea, no le importaba ni Dios, ni el voto, ni nada, pues, ni el mandamiento, nada. Él quería conforme a su corazoncito sentía. O sea, era el perfil de los líderes del tiempo de Jueces, cuando los israelitas, nadie conocía a Dios, a nadie le interesaban. Entonces los líderes eran muy parecidos al corazón del pueblo. Entonces se aferró a esa filistea que no era parte del pueblo de Dios, no tenía temor de Dios, se quiso casar con ella, le jugaron mal, y salió todo mal en la boda, pues. De tal manera que se enojó con los filisteos y les hizo algo. Los filisteos fueron provocados a enojo por causa del carácter de Sansón, y vinieron y se vengaron de Sansón. ¿Saben cómo? Matando a sus padres, incinerándolos, quemándolos vivos. Los padres de Sansón murieron quemados vivos, de un siervo de Dios, de un líder del pueblo sagrado.
porque el líder carismático tenía su fortaleza. Como él nomás pensaba en él, un día fue y durmió con una de las prostitutas de una de esas ciudades. Y los filisteos dijeron: está aquí, hay que matarlo. A las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada, le caemos y ¡pum!, le damos cuello. Pues él no durmió hasta las 12 de la noche. Se levantó, arrancó las puertas de la ciudad, unas puertotas pesadas, y se las llevó en el hombro. Así era el carisma, era carismático. O sea, cualquiera que lo veía decía: Sansón, a ver, hazle así. Sí. Entonces era carismático, lo seguían los jóvenes, los niños, las mujeres, todo. Oye, es un ciervazo, decían las ¿cómo se llaman? Los cristianos medios novatos que se dejan llevar acá por el carisma, ¿no? Entonces, cuando somos novatos a veces nos dejamos llevar por el carisma de un liderazgo. Pero el libro de Jueces nos ayuda a darnos cuenta que el pueblo de Dios no avanza. El corazón del pueblo de la fe no avanza con carisma, avanza con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Pero también avanza el pueblo de Dios y su fe cuando realmente la gente no se deja llevar por lo que miran sus ojos, sino se deja influenciar por la unción del Espíritu Santo con quien viven en comunión. Entonces así era el carisma. Resulta que este hombre se enamoró de otra filistea llamada Dalila. Ustedes conocen la historia. Dalila lo jugó con su corazoncito enamorado, se sirvió de él, lo traicionó pues, y él le entregó su corazón. Le terminaron cortando el cabello, que era el secreto de su fortaleza, porque el cabello largo era su consagración, el símbolo de su santidad pues a Dios. Le cortaron el cabello, perdió su fortaleza, lo mandaron al calabozo, le sacaron los ojos o sea que se convirtió como en una bestia débil, sin ojos, ciego. El líder de Dios, el representante del pueblo de Dios, el representante de la servidumbre de Dios, ¿verdad? Ahí estaba, ciego, enjaulado en un calabozo húmedo, frío y oscuro, comiendo como los animales de lo que le aventaban al suelo, ¿verdad? Pasó el tiempo, creció la greña, creció el cabello, quise decir. El cabello comenzó a crecer. Sansón oró a Dios y le dijo: ten misericordia de mí y dame fortaleza otra vez, porque quiero desquitarme. O sea, nada más sus pasiones importaban pues. No importaba lo que decía el mandamiento, la palabra de Dios, como cuando dice la Biblia: no tomes venganza por tu propia cuenta, déjale la venganza al Señor. Pues este hombre nomás le importaban su orgullo, su dignidad, sus emociones, lo que sentía pues. Era de esas personas que nosotros comúnmente decimos que se enganchaban inmediatamente. ¿No les ha tocado que de repente estamos platicando, conversando, y de repente alguien dice algo que me afecta emocionalmente, y de repente mis emociones se enganchan con eso y eso nomás le pasa al pastor, no le pasa a nadie más aquí, ¿verdad? Entonces así era el perfil, pues la característica era totalmente vulnerable a sus pasiones y se dejaba llevar. Por fin terminó matando a miles de filisteos, porque el plan de Dios era que se limpiara de esos pueblos la tierra prometida que iba a ser para las nuevas generaciones. O sea, no fue por causa de él pues que caminara recto en santidad. No fue porque él era un hombre fiel, un siervo consagrado, sino porque él estaba viviendo sus pasiones. Pero a pesar de él mismo, Dios llevó a cabo su plan y le dio la victoria y la liberación al pueblo de Israel con ese líder. Porque Dios había dicho antes de que naciera:
voy a liberar a mi pueblo y voy a levantar a un Sansón. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver aquí que el pueblo, cuando se aleja de Dios, realmente termina como Sansón y como el pueblo perdido, lleno de pecado, contaminado. Pero también podemos ver en el libro de Jueces, hermanos, podemos ver cómo el libro de Jueces nos muestra que Dios siempre está para cumplir su pacto. Siempre está. ¿Se acuerdan que Dios le había prometido a Abraham? Te bendeciré, te multiplicaré, te daré esta tierra, donde fluye leche y miel. Todo eso se lo fue cumpliendo. Pero Dios también, dentro del pacto, estaba dispuesto completamente a hacer su parte. Cuando el pueblo clamaba a Dios, Dios reaccionaba para bien, lo bendecía. Lo que significa, hermanos, que no importa si vienes como Sansón sin ojos, porque el pecado te sacó los ojos, o si vienes del calabozo húmedo, o si vienes de una crisis que te convirtió como en un animal que nada más agarra comida del suelo. No importa hasta dónde el pecado te haya hundido, hermano. Si clamas a Dios en esta mañana, Dios escucha tu oración y manda un Salvador, un libertador. Nuestro Salvador y nuestro libertador lo conocemos por nombre, se llama Jesús. Es mi Salvador. Pero, hermanos, déjenme les digo esto: necesitamos reconocer a Jesús no solamente de labios, también necesitamos reconocer a Jesús con nuestra vida, con nuestra servidumbre. Sansón era un siervo de Dios por nombre, pero no se consagraba, no se preparaba, no se adentraba, no se comprometía con ese voto. Oye, ¿qué le pasa? No se comprometía. Y ahorita la iglesia cristiana de este siglo, de esta era, del 2026, pues, la iglesia cristiana, podemos nosotros leer Jueces y a lo mejor, y es una radiografía de mi corazón, de mi alma cristiana. A lo mejor Sansón no existe, no está aquí. Existió en su tiempo, quedó la historia, pero eso en la Biblia está haciendo una radiografía, diagnóstico de mi alma. Y a lo mejor yo soy así. Yo vengo a la iglesia, pero no quiero compromiso. Yo vengo a la iglesia, pero no quiero vivir la iglesia. No quiero vivir el voto nazareo. No me importa si traigo la greña larga, no me importa. Sí, eso, símbolo de que el Espíritu Santo está conmigo, eso sí me gusta. Dios, ayúdame. Y Dios, solvéntame. Dios, protégeme. Eso sí nos gusta, pero eso no demuestra que yo estoy comprometido con Dios, con el mandamiento, con la consagración, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis, porque lo que sigue después de los Jueces, hermanos, dentro del mismo libro de Jueces, o sea, ya vimos el prólogo, ya vimos el ciclo que termina con un líder como Sansón, y nosotros vemos que realmente el liderazgo sin consagración no sirve de nada, sin compromiso no sirve de nada. Ahora, pasemos a la tercera parte de ese libro. La tercera parte, hermanos, nos demuestra cómo el libro de Jueces hace una radiografía del corazón del cristiano pecador, que no sabe que es pecador. Chequen el dato. En el capítulo 17 dice que había un hombre llamado Micaía, que vivía en una zona montañosa. Esa zona montañosa le correspondía a la tribu de Efraín. Un día le dijo a su madre, chequen lo que le dijo este hombre: te oí maldecir a la persona que te robó 100,000 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre y le agarró el cachetito. Ay, mi hijo, qué buen cristiano es. Y fue y lo presumió en la iglesia. Miren, ya ora, mi niño ya ora. Y dice, en el nombre de Jesús. Ay, ahí vienen las abuelas todas voladas, ¿no? Porque el chamaco malcriado que nunca educó, ay, le pidió oración. Oh. Pues así estaba
la madre de Micaía. Resulta que la madre de Micaía tenía 1100 monedas de plata guardadas en su casa. Pues su hijo cristiano se las había robado, el desdichado, y no había dicho nada. Miró a la mamá preocupada por aquí, buscando por allá, preguntando con los vecinos quién entró a la casa. Entonces se hartó, se fastidió, se frustró, se cansó y tiró una maldición a los 4 vientos la mamá. Maldito sea el hombre que me robó esas 1100 monedas de plata. Entonces Micaía, como había crecido en las bancas de la iglesia y había escuchado ciertos sermones, como que sabía que Dios a veces bendice y a veces no bendice, a veces protege y a veces lucha en contra de su pueblo, como dice el libro de Jueces. Entonces se acordó y dijo: esa maldición no quiero que me caiga a mí. Y fue con su mamá y le dijo: te oí maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero. O sea, no le dijo: perdóname, me arrepiento, reconozco que hice mal. No le dijo nada. Nomás: ay, aquí está el dinero. Y en vez de educar, corregir, exhortar: ay, mi niñito chulo, gracias, el Señor te bendiga por admitirlo. Entonces, fíjense, o sea, lo que quiero mostrar aquí, hermanos, es que el contexto de esta familia es el mismo contexto de Sansón, y es el mismo contexto de pecado de todo el pueblo de Israel. Cuando nos alejamos de Dios, hermanos, nosotros comenzamos a pensar: no me pasa nada estar lejos de la iglesia, lejos de Dios, lejos de la oración, no me pasa nada. Mira, voy al trabajo y vengo, tengo años que me está yendo bien, tengo buen salario, ya pagué mi casa, tengo un auto muy bueno, Dios me está bendiciendo. Nosotros podemos pensar así, hermanos, y no sabemos que el pecado está haciendo lo suyo en mi mente, en mi corazón, en mi conciencia cristiana, y me está diciendo: todo está bien, no pasa nada. A tal punto que cuando suceden cosas así como le sucedió a la madre de Micaía, la madre de Micaía está contentísima porque: uy, qué gran hijo tengo, voy a ir a presumirlo a la iglesia. Es más, el fin de año, porque en todo el año no puedo venir a la iglesia, pero el fin de año que venga voy a dar mis diezmos y voy a agradecer a Dios por el hijo tan bueno que tengo. Así es la vida cristiana. La vida cristiana, cuando no nos damos cuenta que realmente necesita una consagración, tomar en serio el mandamiento, la palabra de Dios. Entonces resulta que no termina ahí esta historia. Dice que la mujer, la madre, dijo esto: ahora consagro estas 1100 monedas de plata al Señor en honor a mi hijo. Haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Caray, está medio rara la cosa. La mujer consagrada a Dios dice: yo voy a dedicar esto al Señor, esta ofrenda al Señor, pero nada más voy a agarrar 200 moneditas de plata para crear un ídolo de plata, pues. Y lo mandó a hacer el ídolo de plata. O sea, ella no sabía que tener un ídolo, adorar a una figura material, estaba mal. A ese punto de ignorancia llegaba la fe, la vida cristiana de los israelitas, hermanos. Y por eso les digo, el libro de Jueces a veces es una radiografía de la iglesia cristiana. No pasa nada si no soy fiel. No pasa nada si nunca leo mi Biblia. No pasa nada si nunca me comprometo con la vida de la iglesia. No pasa nada. Yo puedo llegar e ir. Los hermanos son tan lindos y tan tontitos porque les digo: sírveme un café, y me lo sirven. O sea, los consagrados servimos, y los que tienen la cabeza como la mamá de Micaía: ay, mira, son tan lindos, voy a volver, voy a volver. Caray, como si se tratara de que,
de un trueque, pues me tratan bien, me atienden bien, entonces les voy a tener mi presencia ahí con ustedes, como si se tratara de un trueque materialista raro, ¿no? No es así la vida cristiana. Los que servimos a Dios, hermanos, ¿saben por qué servimos? Porque primeramente Dios en su gracia nos perdonó nuestros pecados. O sea, si ustedes creen que son pecadores, les presento al más pecador. Aquí está enfrente. Y Dios tuvo misericordia de mí y limpió todos mis pecados. Y ahora, gracias a eso, a la sangre de Cristo, yo tengo una comunión perfecta con Dios. O sea, Él me permitió entrar a su presencia. A eso le llamo perfecto, aunque yo soy imperfecto. Entonces Dios me tiene en una comunión que Él hizo perfecta por su gracia, ¿verdad? Es la historia de todos. Ahora yo necesito crecer en esa comunión. ¿Cómo crezco? Porque yo me miro al espejo de la palabra de Dios y me doy cuenta que tengo arrogancia, tengo vanidad, tengo orgullo, tengo las mismas pasiones que Sansón y peores. Soy tan así por dentro que digo, ¿cómo le hago para morir a mi yo, a mi viejo hombre? ¿Cómo le hago para que Cristo crezca en mí? Pues me consagro a Dios, dice la Biblia. Conságrate a Dios. Toma en serio la palabra. Envuélvete en la vida de la iglesia, a la iglesia a la que asistas, a la iglesia que te tocó nacer. Envuélvete en la vida. Y también te voy a enseñar a ser discípulo de mi Hijo, me dice el Padre Celestial. Te voy a enseñar. Quiero que lo sirvas. Y yo le pregunté, ¿cómo le sirvo a Cristo que no veo? ¿Cómo le sirvo a Dios que no veo? Mira, dice su palabra, cuando sirves a estos mis pequeños, a los pobres, a los hambrientos, a los encarcelados, a las viudas, a los huérfanos, me sirves a mí. ¿Qué significa? Que para yo mantener una relación perfecta con Dios, me consagro al servicio de mi Señor, a quien yo le llamo Señor. Entonces, cuando yo me consagro a servir a Dios, me consagro a servir a los demás. Entonces, esa consagración de servicio trabaja para mi bien, trabaja para que mi arrogancia muera y mi humildad crezca, o la humildad de Cristo crezca en mí. Entonces, si alguien quiere ser humilde sin servir a alguien, lo siento, se va a morir arrogante y orgulloso, según como dice la Biblia. Pero si tú quieres realmente un corazón transformado, sirve a los demás. Además de servir, hermanos, dice la Biblia que ese es el camino a la honra, el camino al liderazgo. O sea que tú puedes ser un gran líder en el pueblo de Dios. El que quiera ser el primero tiene que servir a todos, dice el Señor. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, dice esta mujer, yo estoy consagrando estas monedas de plata al Señor en honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. O sea, ella creía que estaba sirviendo pues a Dios, siendo fiel a Dios, pero no tenía consagración, no tenía idea. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y lo pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó entonces un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. O sea, todo está sucediendo en una sola casa, hermanos. Bienvenidos a la casa de Micaía. Su mamá le mandó a hacer un ídolo, ok, él mandó a hacer un templo, y también contrató a uno de sus hijos para que sea el sacerdote. Nadie le pidió eso, Dios no le pidió eso, pero él dijo, yo puedo hacer lo que quiero porque tengo dinero, y como estoy acostumbrado a mandar, pues yo sé mandar, y como soy el jefe, pues nadie me va a decir nada. Yo puedo hacer lo que quiero, ¿no? Esto me recuerda a la historia en una iglesia lejana, que no es esta iglesia, donde venía una señorona billetuda, ¿no? Y siempre anunciaba lo que ella nunca le anunciaba a nadie, que ella diezmaba bien. No, pero eso no lo decía nadie, ¿eh? Pero qué curioso, me lo repitió más de 3 veces. Y quería poner sus
¿cómo se llama? Sus reglas en la iglesia por medio del pastor. El pastor tiene que esto, y el pastor tiene que esto, y el pastor tiene que otro sonido. Entonces, ¿qué quiero decir con eso, hermanos? Hay gente que cree que al servir a Dios, al traer una ofrenda, cree que eso es para ayudar al pobrecito pastor pobre que está ahí, pues. ¿Qué les pasa? O sea, el pastor es persona, es humano, tiene dignidad, amor propio, respeto propio. ¿Cómo voy a permitir que algo suceda, que algo como eso suceda? Este hombre, Micaía, hizo eso. Todo lo religioso, toda la vida religiosa de su familia giraba en base de su autoridad y su billete. Aquí mando yo, incluso a los sacerdotes, incluso a los mandamientos, incluso las oraciones. Se ora por esto y ¿qué nos pasa, no? Entonces, eso estaba sucediendo en la vida de la familia de Micaía. En esos días, explica la Biblia, hermanos, ya me lo termina este mensaje. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Aquí la Biblia está explicando por qué sucede cada tontería que está haciendo tanto Micaía como su mamá, como Sansón, como todos. ¿Por qué está sucediendo lo que cada quien hacía lo que su criterio le decía que estaba bien? Porque no tenían rey. ¿A qué rey se refiere? Todavía no viene el rey Salomón, todavía no viene el rey David, todavía no viene el rey Saúl. Aquí todavía los israelitas no han tenido rey, porque vienen de un gobierno teocrático, o sea, vienen de un gobierno dirigido por Dios. No necesitan un rey, pero lo que sí necesitan, hermanos, es darse cuenta y darnos cuenta de esto. Ahí les va. Ellos estaban tan ciegos y estaban tan embarrados con el pecado y con la vida religiosa, porque no se trataba de que necesitaban un rey físico, exactamente, sino porque en su corazón no existía un rey. Nosotros podemos darnos cuenta como iglesia que cuando alguien no tiene temor de Dios, cuando alguien hace lo que le pega su regalado criterio y le parece bien, entonces significa que Dios no está reinando en tu vida, en tu corazón. El libro de Hebreos nos está haciendo un llamado a que, mira, analiza tu corazón, comienza por ahí. Si permites a Jesús ser tu Señor, como lo es para otros, en tu vida comienza la restauración, comienza el orden, comienza la liberación, comienza la sanidad, comienza la prosperidad, comienza la tierra prometida, el enriquecimiento, la bendición familiar. Si tan solo dejas que el Rey de Reyes gobierne tu corazón. Es lo único que necesitaban los israelitas. Cierto día, chequen el caso, hermanos, llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía y de su mamá. ¿De dónde vienes?, preguntó Micaía. Él contestó: soy un levita que viene desde Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Entonces Micaía le dijo: quédate aquí conmigo y podrás ser un padre y un sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. Miren Micaía. Ya tenía un sacerdote que era uno de sus hijos contratado para él. Ahora contrata a otro sacerdote. O sea, él está invirtiendo en el reino de Dios. Él está invirtiendo en el cielo para ganar salvación por medio de su billete. Pero lo que no se da cuenta es que nosotros estamos leyendo su historia y le miramos el colmillo al miserable. Óyeme, ¿cuánto le había robado a su mamá? ¿1,000 cuántas monedas de plata? 1,100, ¿verdad?
¿Y cuánto le está pagando por año al sacerdote sonso que contrató? 10 monedas de plata al año. Es un poquito mezquino, ¿no? Un poquito medio rara la cosa por año. Además, mira, te voy a dar una muda de ropa y comida. Bueno, pues ya que de andar errando a tener comida segura. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía, o sea, un sacerdote más. Luego Micaía lo nombró sacerdote personal. Dijo, este va a ser mi sacerdote personal, porque como que los sacerdotes de su familia no les creía mucho, pues no los tomaba muy en serio. Pero este que viene de Belén, este debe ser un poquito mejor, más genuino, y ese lo agarró para él. Y el levita vivió en la casa de Micaía. Y miren esta frase con la que termina este capítulo 17. Dice, sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. ¿A qué le suena, hermanos? Cuando la Biblia dice, cada quien en ese tiempo hacía lo que se le ocurría a su criterio, porque no tenían rey fiel y que los gobernara y que los educara y que los enseñara. Ah, pues este hombre dijo, ¿cómo me va a bendecir Dios? Ok, con mi sacerdote personal. Ahora, como ya estoy invirtiendo en mí, pues Dios ya me va a bendecir. La iglesia se parece a veces a este Micaía, hermanos, a esta condición del pueblo de Israel. A veces hacemos lo que hacemos, lo bueno que hacemos en la iglesia, fuera de la iglesia, lo hacemos para decir, sé que el Señor ahora me bendecirá porque ahora he hecho esto, tengo un levita personal, Dios me va a bendecir. Nunca les ha tocado escuchar la frase de que ore por mí, pastor, porque a usted sí lo escucha Dios. Entonces, ¿por qué estás ahí? Como Micaía. ¿No crees que la sangre de Cristo te alcanzó también a ti? Y que el sacerdocio es un sacerdocio universal. No tiene que ver con una familia, con una persona. Tú te puedes levantar en la madrugada y clamar a Dios. Clamar a Dios. Desahogar todo tu corazón y Dios te va a responder. Tampoco se trata de que ningunees a los sacerdotes. Ah, no, ya no te ocupo. No, nos necesitamos mutuamente, hermanos. Somos iglesia, somos hermanos, somos hijos de Dios. Todos pertenecemos a uno, al Padre. ¿Sí? Yo no sería pastor sin una iglesia. Una iglesia estaría como los jueces sin un liderazgo espiritual, ¿verdad? Estaríamos perdidos si no estamos juntos. Necesitamos unidad, necesitamos consagración, santidad. Necesitamos tomar en serio el mandamiento. Necesitamos tomar en serio el involucramiento en la vida de la iglesia, en la verdad, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a aguantar este sermón. No, ya va a terminar. Que Dios nos ayude. Que Dios, miro que ya andan preparándose. Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer este diagnóstico. Si hay algo que se parece en mi corazón a este Micaía, a esta mamá, a este Sansón, hay que hablar con Dios. Dios me está llamando a una santidad, a una consagración que no me va a causar ningún daño, ¿verdad? No me va a empobrecer y no me va a lastimar. Por el contrario, me va a enriquecer, me va a prosperar, me va a sanar, me va a bendecir. Y qué bueno mirar a las familias bendecidas por Dios, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu Santo Espíritu entre nosotros, Padre. Porque un mensaje sin que tú toques nuestra mente o nuestros sentimientos, Padre, humanos, no es un mensaje de vida, Padre. No es una palabra viva. Queremos, Dios, que nos hables y nos moldees a través de tu palabra y de tu espíritu. Por
eso agradecemos por ti, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, trabajando, moldeando. Eres toda una persona respetuosa y prudente, que nos tratas con respeto, nos tratas con amabilidad, Padre. Y nos tienes tanta paciencia en base a tu amor. Y Padre, gracias, te agradecemos que tengas paciencia con nosotros, nos moldees, nos dirijas, Padre. Pero también agradecemos por tu palabra, por la iglesia, por la comunidad, por la amistad fraternal que tenemos unos con otros, por el amor fraternal que tú, oh Dios, estás cultivando y estás también llenando en estas vasijas de barro que somos nosotros, Padre. Tú eres la fuente y nosotros somos el recipiente, un recipiente frágil, pero que a ti te place llenar con tu amor y con tu gracia, Padre. Te ruego que tú sigas sosteniendo nuestras vidas, pero que nos ayudes, Padre, a salir de la situación en que estaban los israelitas en el libro de Jueces. Líbranos de esa situación, Padre. No nos dejes vivir engañados. No nos dejes vivir sin rey en nuestro corazón. Ven a gobernarnos, Padre. Ayúdanos a crecer en el amor a Dios. Ayúdanos a crecer en temor de Dios. Porque amor es para motivar a la obediencia, para vivir en obediencia. Y el temor de Dios es para el respeto, la adoración y la sabiduría, Padre, que necesitamos. Bendice a tu pueblo con amor a Dios y con temor a Dios, Padre. No nos dejes parecernos al libro de los jueces, Padre. Ayúdanos a huir de eso. No nos dejes caer en tentación. Permítenos adorarte consagradamente, Padre, de manera genuina. No nos dejes ser ignorantes de tu palabra, de tu verdad, como lo eran en ese tiempo, Padre. No nos dejes ser ignorantes en ese sentido, Dios. Ayúdanos a conocer tus mandamientos, a guardar tus mandamientos, a ser fieles en esto, Padre. Y construye y permite que podamos construir de tu mano una vida que está parada y cimentada en la roca que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos, amén.